Bienvenidos a mi canal, Las Monedas de Judas. En esta ocasión les traigo la biografía y las profecías de un cristiano evangélico conocido como el Nostradamus sudafricano. Su nombre es Nicolaas van Rensburg y cuenta con muchos seguidores en su país natal, particularmente entre los blancos sudafricanos conocidos como Afrikaners o Boers, un grupo étnico blanco de origen europeo y de religión cristiana protestante calvinista. Nicolaas van Rensburg nació en agosto del año 1864 en una granja familiar cerca de Rietkalbolmaronstad, en África del Sur, en el distrito de Potchefstroom, y murió a los 62 años en el año 1926. Como muchos niños de su edad, dejó de ir a la escuela. Su padre vivía en circunstancias de extrema necesidad y fundamentalmente de lo que producía en su finca, especialmente como pastor de ganado. Si este vidente sabía leer y escribir, fue gracias a su madre, quien le enseñó con un libro, la Sagrada Biblia. A lo largo de su vida, él no mostraba ningún interés en otros libros o periódicos, ya que dijo que eran cosas mundanas y no podía mejorar a uno espiritualmente. De joven, era percibido como diferente, tímido y reservado, y nunca participaba en las bromas de sus compañeros. Su madre, Anna Catharina von Rensburg, era una persona tranquila y sensible, pero con la suave voz de una mujer que sufrió a causa de la mala salud. Nicolaas parecía haber heredado su fragilidad. Él permaneció junto con su madre hasta el fallecimiento de ésta, pues les unían un vínculo muy fuerte, y como a él tampoco le gustaba la crueldad, ni siquiera podía ver cómo un animal perecía enfrente de él. Uno se pregunta cómo había podido participar hasta el final en la contienda de los Boers contra el inglés, sobre todo porque se preveía un desastroso final de su campamento, y además se daba la circunstancia que él no quería portar un fierro para luchar. Fue a la edad de 7 años cuando su madre notó que su hijo sería psíquico. A los 16 años participó en una expedición del gobierno contra los rebeldes de la tribu del líder Mapor. Alrededor de la edad de 20 años, con poco interés por la agricultura, se convirtió en uno de los líderes de su iglesia, mientras se casa con Anna Sophia Kruger en el año 1884. A los 30 años, los agricultores vecinos le llamaban tío, un término de respeto usado ampliamente en su momento por los Afrikaners. Luego, más tarde, le llamarían Siener, una palabra africana que significa vidente o adivino. Los Boers eran descendientes de los colonos alemanes y franceses de origen holandés llegados a Sudáfrica en los siglos XVII y XVIII. El término Boer, agricultor en holandés, se utilizó en el siglo XX en lugar de Afrikaner para designar a la formación de cierta comunidad blanca en Sudáfrica. Nicolaas no siempre fue capaz de explicar sus visiones, pero él estaba convencido de que eran visiones de Dios. Y él estaba ferozmente en contra del ocultismo. Este vidente nunca usó este don por dinero o para impresionar a alguien. Fue realmente un cristiano devoto. Estaba convencido de que tenía que vivir su vida en honor a Dios. Esta puede ser la razón por la que muchos versículos de la Biblia se encuentran en sus profecías. Hay más de 700 profecías relacionadas con su país, Sudáfrica, pero también profecías mundiales. Muchas de ellas fueron transmitidas de boca en boca antes de ser recogidas por su hija. Este vidente pudo ayudar a los generales Boers a evitar las trampas puestas por los británicos durante la segunda contienda Boer, que terminó el 31 de mayo de 1902. Lamentablemente, esto no impidió que el Estado Libre de Orange y la República de Sudáfrica y de Transvaal perdiesen su independencia. Estos territorios fueron incorporados al Imperio Británico. La segunda contienda Boer costó la vida de unas 75.000 personas. 22.000 eran soldados británicos. 7.792 perdieron la vida durante los enfrentamientos. El resto, a causa de enfermedades como la fiebre tifoidea, y también perecieron de 4.000 a 7.000 soldados Boers, 20.000 o 28.000 civiles Boers y probablemente 20.000 negros. No es de extrañar que durante la Primera Contienda Mundial
parte de la población boer de la Unión de Sudáfrica experimentase, por supuesto, mucho más simpatía por la causa alemana que por la causa inglesa. La contienda anterior había dejado su huella, especialmente cuando se confirmó las visiones de Nicolás sobre cómo fueron tratados los boers encarcelados en campos de prisioneros de la corona británica. Allí se encontraban sobre todo ancianos, mujeres y niños. Se estima que era un total de alrededor de 120.000 personas. 25.630 personas de ellas fueron deportadas al extranjero. Las condiciones de vida en estos campamentos fueron particularmente poco saludables y las raciones de alimentos muy reducidas. Un informe posterior al conflicto bélico estima que 27.927 perecieron, de los cuales 22.074 eran niños o menores de 16 años, y también fallecieron 14.154 negros, todos ellos por hambre, enfermedades y sobreexposición a la luz solar. Nicholas van Rensburg, por lo tanto, se puso en contra del inglés. Él fue capturado e internado en un campo de concentración por los ingleses durante 2 años. Tras su liberación, regresó a su granja. Nicholas van Rensburg predijo la Primera Contienda Mundial, con la derrota final de Alemania y la llegada de una terrible epidemia que arrebataría la vida a muchos más humanos que la Primera Contienda Mundial. Se refería a la gripe española. La gripe española fue una pandemia que causó 30 millones de fallecidos, según el Instituto Pasteur, y hasta 100 millones, según estudios recientes. El nombre de la gripe española se debe a que el rey español Alfonso XIII contrajo gravemente esta enfermedad. En julio de 1918, el 70% de la población de la ciudad de Madrid se infectó en un espacio de 3 días. En Francia hubo 408.000 fallecidos aproximadamente. Este vidente también predijo el ascenso y la caída del comunismo, la independencia de Irlanda, la independencia de la India y la independencia de varios países africanos. En su pronóstico sobre la Segunda Contienda Mundial, dijo que Alemania perdería otra vez, pero a causa de Inglaterra. También mencionó la devastación por el lanzamiento de artefactos desde el aire sobre las ciudades alemanas y el juicio de Nuremberg a dirigentes nacionalsocialistas y oficiales del ejército alemán, terminado el conflicto bélico en 1945. Nicolás también predijo la separación de Alemania en 2 países, la República Federal Alemana por un lado y la República Democrática Alemana por el otro. La formación de grandes organizaciones como las Naciones Unidas, la Unión Europea y la creación de un gobierno mundial. También mencionó una inmoralidad creciente en todo el mundo, lo que se traduciría en el desarrollo de una enfermedad que quitaría la vida a más africanos que blancos, en referencia al VIH-Sida. Se asegura que también predijo el accidente de Chernóbil que ocurrió el 26 de abril de 1986, la contienda del Golfo que ocurrió entre los años 1990 y 1991, el accidente de la princesa de Gales, Lady Di, el 29 de agosto de 1997, la elección de una mujer como canciller de Alemania, en alusión a Angela Merkel, en el año 2005. Según él, la Iglesia Católica también correría peligro. Predijo que Inglaterra perdería todas sus colonias. Y también predijo la contienda civil en Bosnia. La liberación de Nelson Mandela por parte del presidente sudafricano de Klerk. Los ahorcamientos de negros contra negros. Y que Sudáfrica sería gobernado por un gobierno formado por negros. Que Alemania provocaría la caída de la corona británica. Que la locura de los Estados Unidos contra Oriente Medio, Irak, Libia, Siria o Irán terminaría con el uso de arsenal nuclear. Habrá un enfrentamiento entre países de tercer mundo y Europa que comenzará con un ataque perpetrado por fanáticos islámicos en Alemania y que sería felizmente frustrado. Estos islamistas que siembran terror surgen de países como Turquía, India o Inglaterra y obedecen de forma inconsciente a dirigentes de las Naciones Unidas. Alemania y Estados Unidos tratan de luchar contra su intento de apropiarse del mundo occidental libre. Habrá crecientes flujos migratorios de extranjeros en Europa,
causando numerosos conflictos. Los musulmanes en el continente cambian el perfil de la población, su religión, su cultura, y tiene un impacto negativo en la política de los países anfitriones, especialmente debido a sus protestas contra Israel. Esto hará que nazca una rebelión dentro del propio Parlamento Europeo. Los Estados Unidos se enfrentarán a los islamistas fundamentalistas en Europa. Los enfrentamientos por motivos raciales van a aflorar en todo el mundo. Y habrá un terrible conflicto en África, peor que una contienda civil. Una miseria increíble aparece en Europa después de un tremendo colapso económico. Luego viene la primavera y una tercera contienda mundial con dos bandos diferenciados. Por un lado, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Por otro lado, Rusia. Ambos bandos lucharán entre sí. Habrá un uso de arsenal que dispara rayos eléctricos terribles y que causan numerosas pérdidas humanas y devastación. Desde lo alto de los cielos, contra la superficie, tiñe de rojo la Tierra. Esto podría ser un rayo láser, un ataque de pulso electromagnético que golpea la red eléctrica. Rusia aniquila rápidamente a las tropas británicas y estadounidenses. Las tropas estadounidenses se retiran al ver que su propio país es atacado y a la vez es víctima de un enorme colapso financiero, dejando solo a los rusos en el campo de batalla que aplastan a las tropas francesas en la frontera española. El inglés traiciona a los otros países europeos en alianza con los rusos, lo que obligará a los estadounidenses a atacar Oriente Medio, mientras que los rusos entran en Europa a través de Turquía e Irak. Israel y Siria sufrirán mucho durante esta terrible lucha. El fin de la supremacía bélica rusa se produce por culpa del arsenal secreto alemán, que dispone de buques de combate redondos y planos. Gran Bretaña está destinada a sufrir 7 plagas. Sufrirá ataques aéreos masivos. Ninguno de sus refugios va a resistir. Los alemanes restaurarán paulatinamente el orden en Europa y se convierten en primera potencia mundial bajo una autoridad europea. Desafortunadamente, muchos países vecinos, en particular los países del este de Europa, siempre han tratado de destruirla. Otros países como Rusia, Francia, Israel y los Estados Unidos ya no juegan ningún papel político. Las maquinaciones de los sionistas y el inglés, lo que es lo mismo, el gobierno mundial y la corona británica durante las 3 contiendas mundiales empezarán a ser conocidas y sus responsables serán perseguidos. Se intentará que no estén seguros en ninguna parte. El idioma inglés ya no se enseña ni se practica. Al país de los Bóer se unirán muchos refugiados cristianos de Europa. Sudáfrica se convertirá en el único refugio seguro para los cristianos durante la contienda, pero también se unirán muchas naciones africanas. Sudáfrica se volverá económicamente fuerte. La segunda venida del Señor será en un año jubilar, que va a hacer que las fronteras de Sudáfrica superen a la de Zimbabue y Namibia. El papel de China no se olvida. Habrá un gran tsunami en Asia. La ciudad de Nueva York será desolada por un desastre natural y Japón será devastado por los terremotos. Solo cuando una gran tormenta se acerca a la Tierra, la humanidad experimentará la paz de una nueva edad de oro. Entre las profecías de Nicholas van Rensburg sobre su país, Sudáfrica, podríamos destacar las siguientes. Nicholas predijo con acierto el asesinato de Hendrik Frans Verwoerd, que fue presidente de Sudáfrica y uno de los impulsores del apartheid, una palabra que significa segregación, y que sirvió para segregar a las comunidades blancas de las negras en ese país. Después de la primera contienda mundial, los campesinos afrikaners, impulsados por una grave sequía, se encontraban frente a una doble urbanización y aculturización. Los afrikaners entraban en competencia directa con los trabajadores negros, cuyos salarios eran más bajos y habían llegado en mayor número a las ciudades. El poder, los valores y las tradiciones de los afrikaners se sentían acongojadas frente al dominio anglosajón. Esa es la razón por la que se instauró un sistema racista y clasista en Sudáfrica. Nicholas van Rensburg predijo con acierto la liberación de Nelson Mandela por el presidente de Klerk
en el año 1990, el final del apartheid en el año 1991, y que un líder africano daría poder a los negros, y que eso provocaría una refriega a puñetazos en el Parlamento sudafricano. Eso mismo ocurrió poco después del referéndum de 1992 en Sudáfrica. La llegada de un gobierno sudafricano precedido por un negro fue algo que también sucedió con Mandela en el año 1994. También predijo que negros utilizarían la horca contra otros negros. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, dale a like, activa la campanilla para recibir notificaciones, puedes seguirme en las redes sociales y leer mis blogs. También puedes colaborar en este proyecto. Te dejo los enlaces en la descripción. Un saludo y hasta pronto.